Ejercicio mental, inteligencia, juegos mentales, juegos de computadora y coeficiente intelectual, por Ciri Gallows, narrado por Melina Gordillo. Esto ha sido Ejercicio mental, inteligencia, juegos mentales, juegos de computadora y coeficiente intelectual, por Ciri Gallows, narrado por Melina Gordillo. Copyright 2020, Ciri Gallows. Producción Copyright 2020, Ciri Gallows. Capítulo 1. ¿Funciona el entrenamiento cerebral? Para comprender mejor este concepto, debo decir que la respuesta es sí y no. Todos queremos ser más inteligentes, aunque nuestras razones pueden ser tan individuales como nosotros. Algunos de nosotros nos preocupamos por el deterioro cognitivo con la edad. Otros buscan ser más brillantes para nuestro trabajo. Algunos solo quieren ser más rápidos para resolver esos molestos problemas de Sudoku. Los consumidores tienen muchas opciones sobre cómo entrenar sus cerebros. Lumosity, Cogfit y Elevate son solo algunos de los programas que ofrecen ayudarlo a impulsar su cerebro a un costo modesto, generalmente en forma de juegos simples para su dispositivo móvil. Todos amamos los juegos, por lo que el compromiso parece menor. Pero, ¿cuánto sabemos realmente acerca de estos programas? La ciencia puede ser desalentadora si una empresa incluso comparte su investigación científica. Aunque nadie puede decirle qué funcionará mejor para sus propias necesidades individuales, hay 3 cosas clave que debes saber sobre los programas de entrenamiento cerebral. El conocimiento no lo hará más inteligente, pero lo ayudará a comprender los principios detrás de los juegos y por qué a veces funcionan y otras no. Primero, el entrenamiento debe ser adaptativo. Comencemos con una analogía simple: los dardos. Si quisieras ser un mejor jugador de dardos, ¿cómo comenzarías? Con suerte, no estarías a 20 yardas de un tablero de dardos y comenzarías a tirar. En cambio, probablemente intentes un tiro con un nivel moderado de éxito, tal vez a unos pocos metros de distancia. Luego, darás un paso adelante o atrás, dependiendo de cómo lo hagas. En otras palabras, te adaptarías. El mismo concepto se aplica al entrenamiento cerebral. Ciertamente, no comenzaría a trabajar en su memoria al estudiar listas de 50 elementos. La clave es comenzar de manera simple y luego expandirse, siempre al límite de sus capacidades. Con el deporte, como con el entrenamiento cognitivo, lo hacemos mejor cuando intentamos lo que está fuera de nuestro alcance. Esto suena bastante simple, pero también significa que un entrenamiento fácil no tiene valor. No solo debes evitar los programas de entrenamiento mental que no sean adaptativos, sino que también debes mantenerte alejado de los juegos que no te desafíen severamente. Esta necesidad constante de un desafío también es la razón por la cual hay tan poco apoyo científico para el entrenamiento cerebral, al menos en el ámbito académico. Pasar 20 horas memorizando listas no mejorará su cerebro a menos que las listas tengan la longitud adecuada, y esa longitud es diferente para cada persona. Incluso puede variar día a día, lo que hace que sea muy difícil encontrar su punto óptimo de entrenamiento. Segundo, el entrenamiento debe ser variado. Hay algo divertido en la memoria, no es una sola cosa. Por ejemplo, hay memoria verbal y memoria visual, cada una de las cuales ejercita partes muy diferentes del cerebro. La mayoría de los buenos programas de entrenamiento implican una rica experiencia sensorial de imágenes y sonidos, para mejorar estos sistemas separados de percepción y memoria. Los buenos también aprovecharán diferentes habilidades matemáticas y de retención verbal, entre otras cosas. La inteligencia no solo implica una sola habilidad,
por lo que entrenar en una cosa no promete beneficios en ningún otro lado. Tenga en cuenta que para ver los beneficios en un sentido amplio necesitará entrenar muchas habilidades diferentes. Esto también tiene sus beneficios, porque el entrenamiento en una sola tarea puede ser tedioso. Sin embargo, también significa que obtener beneficios reales llevará algún tiempo. Finalmente, el entrenamiento debe ser generalizado. Si hay algo para recordar cuando se trata de programas de entrenamiento mental, es que no estás tratando de dominar las habilidades en las que estás entrenando. De hecho, la mayoría de los juegos son diferentes a cualquier cosa que puedas encontrar en la vida diaria. La esperanza es que tu práctica se generalice a más habilidades del mundo real. Y aquí yace el mayor problema. Esas habilidades no siempre se generalizan. Si bien algunas investigaciones han demostrado una modesta mejora en cosas como el coeficiente intelectual después del entrenamiento cerebral, muchos otros estudios no lo han hecho. Tantos, de hecho, que en 2014, más de 70 científicos firmaron una declaración advirtiendo a los consumidores que se alejen de los programas comerciales de entrenamiento cerebral. A menudo, estos programas se sienten productivos porque mejora con el tiempo. Pero eso no significa que te estén haciendo más inteligente, solo mejor en sus juegos específicos. Esto también puede conducir a una publicidad engañosa. Cualquier reclamo de mejora del 200% debe responder de inmediato a la pregunta ¿mejora en qué? Muchas compañías evitan esta pregunta citando investigaciones sobre la plasticidad del cerebro, un término bastante sin sentido que significa que nuestros cerebros cambian. Obviamente, lo hacen. Un cerebro que nunca cambia es un ladrillo, no un cerebro. ¿De qué otra forma podría un cerebro recordar lo que comiste en el desayuno? Cada recuerdo, cada interacción social, cambia el cerebro, y esto nunca se ha puesto en duda. La verdadera pregunta es si esos cambios involucran alguna capacidad global para resolver problemas o algo mucho más estrecho. A menos que un programa haga promesas específicas sobre cómo se generaliza su capacitación, es mejor que se mantenga alejado. Entonces, ¿debería salir e inscribirse en Lumosity o Cogfit o algún otro programa que prometa hacerlo más inteligente? Esa elección depende de usted, pero desconfiaría de las soluciones simples. Los programas de entrenamiento cerebral pueden hacernos más inteligentes algún día, o podrían seguir el camino de la dieta South Beach y Taevo. Eran divertidos y simples también. Por ahora, un buen comienzo podría ser comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio de vez en cuando. Puede que no sea emocionante, pero tu cerebro ciertamente te lo agradecerá. Para eso, la ciencia está bien decidida. Capítulo 2. Entrenamiento cerebral para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Todos hemos escuchado los anuncios en televisión o radio. Use esta aplicación y sea más inteligente. Mejora tu coeficiente intelectual. Mejora tu memoria. Presta mejor atención. Pero, ¿estos productos realmente ofrecen resultados cuando se analizan científicamente? Y si es así, ¿son útiles para el TDAH? Bueno, echemos un vistazo a algunos de ellos y veamos si ofrecen algo para adultos con TDAH. Lumosidad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Seguramente has oído hablar de Lumosity. La aplicación parece estar comercializada en todas partes: sitios web, estaciones de radio, televisores. ¿Pero realmente funciona? Lumosity es la aplicación de entrenamiento cerebral más familiar y se ha visto más en investigaciones y revisiones convencionales. Dos recursos útiles son
una publicación de blog de Psychology Today de enero de 2014 del Dr. Jordan Gaines Lewis, que resume la investigación sobre Lumosity, y una revisión de Lumosity en febrero de 2014 por Lauren Friedman en Business Insider. El artículo de Friedman proporciona detalles sobre el diseño del programa, así como sus fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué tal el TDAH? Los tipos de problemas cognitivos que a menudo surgen en el TDAH en adultos, lo que permite diferencias individuales, incluyen una velocidad de procesamiento reducida, multitarea, también llamada memoria de trabajo, atención sostenida, control de impulsos y atención selectiva, la capacidad de enfocarse efectivamente en una cosa mientras desconecta otras distracciones. Ahora, esto suena como el tipo de problemas que Lumosity puede solucionar, ¿verdad? Lumosity y CogMed, tendencias de investigación. A pesar de los gráficos divertidos y el marketing atractivo, las tendencias de investigación en Lumosity hasta ahora han sido, Los enlaces anteriores de Lewis y Friedman brindan detalles si está interesado, pero la gran conclusión sobre Lumosity es la misma que en este blog anterior para CogMed, un producto similar de entrenamiento cerebral. Tanto CogMed como Lumosity tienen problemas con la transferencia de habilidades a la vida real. Es decir, las habilidades desarrolladas por Lumosity o CogMed generalmente no conducen a mejoras notables en la atención diaria a los detalles, las tareas de memoria de la vida real o las relaciones más fluidas. Algunos estudios individuales han apoyado Lumosity y CogMed, pero como grupo, como tendencia, los estudios sugieren que CogMed y Lumosity encuentran obstáculos similares. Para la mayoría de las personas, simplemente no generalizan mucho más allá de los ejercicios o habilidades inmediatas que se practican en la computadora. Las ganancias en el rendimiento provienen de la práctica en las tareas de la computadora, pero no conducen a diferencias en la vida. Lumosity o CogMed parecen fortalecer habilidades como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento, la multitarea, muchas de las cosas con las que los adultos con TDAH tuvieron dificultades, a medida que ocurren en los elementos de la computadora. Pero estos aumentos de rendimiento no son consistentes para pasar de la computadora, donde la gente realmente los requiere. Curiosamente, un nuevo estudio, enero de 2015, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Florida, encontró que las personas asignadas aleatoriamente para jugar el juego de computadora Portal 2 tendían a superar a las asignadas aleatoriamente para capacitarse en Lumosity en tareas de resolución de problemas, habilidades espaciales y persistencia. Es demasiado pronto para saber si eso es solo un estudio de conversación o una tendencia emergente que favorece los juegos de computadora sobre el entrenamiento cerebral en el desarrollo de actividades cognitivas, pero para un producto comercializado para mejorar específicamente su intelecto, memoria, atención, etc. ¿Entiendes la idea? Por lo tanto, mi opinión sobre Lumosity y CogMed es que probablemente no le harán daño, siempre y cuando no gaste demasiado dinero en ellos. Pero las posibilidades de agudizar su memoria diaria, aumentando drásticamente su capacidad de atención en el trabajo o agregando 10 puntos a tu coeficiente intelectual, estos son muy improbables. El nuevo niño canadiense, en el bloque NeuroTracker. Un producto similar desarrollado en Canadá ha comenzado a llegar a los Estados Unidos. Este se llama NeuroTracker. Los desarrolladores de NeuroTracker afirman que no se trata de un juego mental, sino de un programa de entrenamiento con base científica. Fue desarrollado a partir de un laboratorio de investigación en Montreal y, al igual que otros productos similares, se enfoca en desarrollar habilidades para funciones cognitivas como la multitarea, memoria de trabajo, atención visual y auditiva, atención sostenida.
Su sitio web tiene gráficos y testimonios elegantes y de ciencia ficción. Curiosamente, NeuroTracker se ha utilizado más en programas de entrenamiento deportivo que los otros productos. Los desarrolladores de NeuroTracker esperan entregar donde Lumosity y Cogmed han luchado, transfiriendo regularmente habilidades capacitadas a beneficios de la vida real, pero es demasiado pronto para saber si han tenido éxito. Todavía hay unos pocos artículos sobre NeuroTracker, y ni mucho menos los que han visto Cogmed o Lumosity. Algunos de estos son documentos teóricos que realmente no proporcionan evidencia de datos en apoyo del producto. Los estudios de datos reales sobre NeuroTracker son todavía muy pocos y distantes. Además, los artículos que pude encontrar sobre NeuroTracker han sido escritos o producidos por alguien asociado con su desarrollo o vinculado a la compañía propietaria de NeuroTracker. Ese no es un problema fatal en sí mismo, especialmente desde el principio, pero para ser aceptado como un producto con una base científica verdadera, también debe ser probado y considerado efectivo por otros investigadores desinteresados. Entonces, la palabra NeuroTracker es tal vez. Capítulo 3. La verdad sobre los juegos de entrenamiento cerebral. En los últimos años, la aptitud cerebral se ha convertido en un componente esencial de un paquete de bienestar holístico, y para satisfacer esa necesidad, varias compañías han estado desarrollando aplicaciones y software diseñados para entrenar su cerebro para la salud, la riqueza y la felicidad. Una de estas compañías de entrenamiento mental fue declarada culpable recientemente por la Comisión Federal de Comercio, FTC, por hacer promesas más grandes de lo que podría cumplir. Lumosity, de Lumos Labs, tuvo que pagar a la FTC un acuerdo de $2 millones por afirmar que jugar sus juegos de entrenamiento cerebral mejora el rendimiento en el trabajo, la escuela y los deportes, retrasa el deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento o la demencia y revierte los déficits cognitivos resultantes de las lesiones cerebrales. Si bien su campaña publicitaria estaba inundada de tales mensajes, desafortunadamente no hubo suficiente investigación para respaldar sus afirmaciones. Si usted es uno de los 70 millones de suscriptores de Lumosity, puede sentirse engañado. Pero para comprender mejor lo que está sucediendo y por qué esto es un gran problema, necesita saber un poco más sobre qué es el entrenamiento cognitivo, el término más apropiado para el entrenamiento cerebral, y qué pretende lograr. El entrenamiento cognitivo es una intervención utilizada para mejorar las funciones cognitivas de una persona. Las funciones cognitivas se refieren a patrones de actividad cerebral involucrados en la adquisición, procesamiento, almacenamiento y uso de información. Las funciones cognitivas son las microhabilidades que facilitan el éxito. Nos permiten alcanzar objetivos de todo tipo, desde la supervivencia hasta la autorrealización. Algunos ejemplos de funciones cognitivas incluyen atención, memoria, percepción visual, comprensión de lectura y producción del lenguaje. La salida de una función cognitiva puede verse afectada por muchos factores, algunos de los cuales son conocidos y otros desconocidos. Las deficiencias cognitivas pueden ser temporales o permanentes. El consumo de alcohol, por ejemplo, podría afectar la cognición durante un breve periodo de tiempo. Una conmoción cerebral podría afectar la cognición durante unos pocos meses. Y un derrame cerebral podría, en la mayoría de los casos, causar déficits permanentes. El entrenamiento cognitivo es la activación deliberada de estas funciones cognitivas en un entorno estructurado y controlado para mejorar su capacidad. Por ejemplo, el entrenamiento en atención podría involucrar la concentración intencional en uno y solo un estímulo durante un periodo prolongado de tiempo a fin de aumentar la capacidad de concentrarse e ignorar las distracciones.
La capacitación en comprensión de lectura podría involucrar la lectura previamente planificada de texto escrito selecto de mayor complejidad repetidamente para mejorar la comprensión del lenguaje escrito. El entrenamiento cognitivo se usa principalmente en entornos clínicos y a veces académicos para mejorar las funciones cognitivas que parecen estar comprometidas. Por ejemplo, son más bajas de lo esperado para una persona en particular. Actualmente, la forma más común y objetiva de medir la función cognitiva de una persona es midiendo el rendimiento en una tarea de comportamiento que está teóricamente vinculada a esa capacidad. Por ejemplo, para medir la capacidad de atención de una persona, se le pide que escuche y repita una secuencia de números de tamaño creciente. Hay dos objetivos para el entrenamiento cognitivo. El objetivo principal es mejorar una función cognitiva per se. Por ejemplo, el objetivo del entrenamiento cognitivo podría ser disminuir el tiempo de reacción o mejorar la retención de información. El segundo objetivo del entrenamiento cognitivo es mejorar la capacidad de una persona para aplicar sus funciones cognitivas para satisfacer las demandas de la vida diaria con mayor éxito, para sacar su inteligencia de sus cabezas y llevarlas al mundo real, por así decirlo. Este es un resultado más valioso desde el punto de vista ecológico, porque el objetivo ya no es simplemente tener una buena atención por el bien, sino poner esa atención mejorada en un buen uso para desempeñarse mejor en el trabajo, en la escuela o en cualquier otra actividad. Eso requiere buena atención. Este segundo objetivo es el santo grial del entrenamiento cognitivo. Obtener un puntaje alto en una prueba de atención es gratificante, pero si no se traduce en poder concentrarse durante una conferencia larga o durante una conversación aburrida con su cónyuge, entonces el puntaje alto es inútil. Y eso es lo que Lumosity no pudo demostrar. No hay duda de que jugar regularmente sus juegos de entrenamiento mental mejorará las puntuaciones de una persona en esos juegos con el tiempo. Pero Lumosity se extralimitó al prometer que buenas puntuaciones en la pantalla conducirán a buenos resultados en la vida. Estos resultados prometidos fueron más ilusiones de lo que fueron confirmados por la investigación. Para ser justos, los resultados del mundo real como estos son los más difíciles de demostrar en la investigación. Es por eso que el lenguaje de los académicos suena muy diferente del lenguaje de los anunciantes. Los académicos tienden a hacer afirmaciones pequeñas y tentativas, limitadas a los hallazgos de un estudio. Los anunciantes tienden a combinar, extrapolar y traducir dichos hallazgos más libremente. Sin embargo, no debemos tirar al bebé con el agua del baño. Lumosity ha acordado atenuar su lenguaje y sonar más humilde. También están haciendo un gran esfuerzo para generar más investigación para probar la efectividad de sus programas. Además, en manos de un buen clínico, Lumosity podría ser una herramienta útil. Lo he usado en mi práctica y probablemente continuaré usándolo en el futuro. Permítanme aclarar que no tengo ningún interés financiero u otro en Lumosity. He estado tan molesto por sus afirmaciones y tan satisfecho con la decisión de la FTC como todos los demás. Pero como especialista en entrenamiento cognitivo, y sé exactamente cuándo, cómo y con quién usarlo. Y eso hace una gran diferencia en los resultados del entrenamiento cognitivo. Capítulo 4. ¿Estás jugando los videojuegos adecuados para elevar tu coeficiente intelectual? Desde que mis padres me compraron un Atari 2600 para mi 9º cumpleaños, me han encantado los juegos de computadora. Cuando debutó la versión de consola de Asteroids, fui el primero en la fila. Cuando se corrió la voz de esa aventura, uno de los primeros juegos de búsqueda abiertos tenía salas secretas, si sabías dónde mirar. Me salté la práctica de fútbol para descubrirlo por mí mismo. Por supuesto, la búsqueda solo involucraba un punto cuadrado que corría de dragones que parecían patos, pero aún así me tenía hipnotizado.
Los juegos de computadora son muy diferentes ahora, pero mi amor sigue ahí. Ahora los dragones realmente parecen dragones y las misiones involucran mundos casi tan complejos como el nuestro. No juego tan a menudo como me gustaría, porque tengo 40 años y el tiempo libre es raro, pero sigo jugando porque son una distracción divertida. También son saludables para nuestro cerebro, como lo muestra un estudio publicado en noviembre pasado por investigadores de la Universidad de York. Mi juego favorito en este momento es Overwatch, un popular juego de batalla en línea en el que equipos de jugadores trabajan juntos para lograr objetivos como capturar un punto de referencia. Hay mucha estrategia involucrada, porque el éxito requiere que todos los compañeros de equipo trabajen juntos. Por lo tanto, no debería sorprender que cuando Athanasios Kokkinakis de la Universidad de York hizo que jugadores de un juego similar también tomaran pruebas de inteligencia, vio una relación sólida. Específicamente, hizo que 56 jugadores experimentados completaran una prueba estandarizada de inteligencia fluida, junto con evaluaciones de su memoria de trabajo y rendimiento de juego. Resultó que aquellos que jugaban mejor en el juego de computadora también tenían mayor inteligencia, así como una memoria de trabajo espacial mejorada. Aún más interesante es que otros juegos no mostraron la misma relación. Los juegos simples de tirador en primera persona, como Battlefield 3, no tienen el mismo vínculo con EQ y también muestran un patrón diferente con la edad. Para juegos de disparos similares, cuanto más joven sea, mejor, porque la coordinación mano-ojo es clave. Para los juegos de estrategia que dependen más del coeficiente intelectual, la edad óptima fue mucho más tarde, más cercana a 30. Eso se debe a que con la edad viene la experiencia y a veces un cerebro más rápido y con más experiencia es más importante que una mano más rápida. Sería fácil tomar conclusiones como esta y decir, ¿y qué? Una mayor inteligencia está vinculada a muchas cosas, como un mejor rendimiento en el lugar de trabajo y mayores ganancias de por vida. Entonces, ¿por qué no los juegos de computadora también? Bueno, es posible que los juegos de computadora te hagan más inteligente. En otro estudio, los científicos de la Universidad Estatal de Florida hicieron que los participantes realizaran juegos de entrenamiento mental en Lumosity, que afirma mejorar el rendimiento cognitivo, o exploten la PlayStation para jugar el Portal 2. Es un juego completamente diferente, una estrategia basada en rompecabezas, juego en el que el jugador tiene que navegar en un entorno complejo y cambiante. Y resulta que aquellos que entrenaron en Lumosity no mejoraron en nada, mientras que los que jugaron Portal 2 mostraron mejoras en la resolución de problemas, junto con la habilidad espacial y la persistencia. No solo eso, sino que otros trabajos han demostrado que el simple hecho de jugar tales juegos también aumenta la materia gris en el cerebro, especialmente en las áreas frontales asociadas con la inteligencia. Incluso aumenta la materia blanca asociada con una mayor conectividad cortical. Entonces, si estás pensando en comenzar un nuevo pasatiempo, los juegos de computadora pueden ser adecuados para ti. Solo ten cuidado con lo que eliges. Si el juego involucra acertijos o estrategias complejas, probablemente sea una buena opción. Si el juego implica muchos disparos y carreras, a menos que tu cerebro sea especialmente joven y rápido, no hay mucho que ganar. Si el juego involucra dragones que parecen patos, bueno, probablemente sea hora de actualizar la consola. Lo más importante, si juegas a Overwatch y alguna vez estás en un equipo con Darth Cuddle, sé amable, porque es viejo y está dando lo mejor de sí. Se trata de diversión, pero también se trata de aprender habilidades. Los juegos de computadora pueden ser útiles si están controlados y si están sujetos a límites de tiempo. Capítulo 5. Videojuegos, éxito escolar y su hijo. ¿Los juegos significan bajas calificaciones? Una nueva investigación explora la pregunta.
Los jóvenes pasan mucho tiempo jugando juegos de computadora en estos días. Ya sea que estén construyendo nuevos mundos en Minecraft, peleando en Call of Duty, cometiendo caos en Grand Theft Auto o deambulando por cualquiera de los otros mundos virtuales disponibles para ellos, los juegos de computadora han transformado la forma en que la mayoría de los adolescentes pasan su tiempo libre en años recientes. Según el último informe de Nielsen 360, más de 2/3 de la población de Estados Unidos de 13 años o más ahora se consideran jugadores y es probable que el punto de saturación aún no se haya alcanzado. En cuanto a la cantidad total de tiempo que pasan jugando estos juegos, encuestas recientes sugieren que los niños de 12 a 15 años pasaron hasta 12.2 horas a la semana solo en 2017, y esta estadística es más alta en los adolescentes mayores. Incluso en niños más pequeños entre las edades de 3 y 4 años, el tiempo que pasan jugando juegos de computadora puede promediar 5.6 horas a la semana o más. Dada la popularidad de los juegos, no sorprende que los padres y los maestros se hayan preocupado por los posibles efectos nocivos, así como por el impacto a largo plazo que los juegos de computadora podrían tener en el desarrollo infantil. Si bien gran parte de esta preocupación se ha centrado en el contenido a menudo violento de los juegos de computadora y si podría conducir a mayor agresión, otros investigadores han advertido sobre posibles problemas de salud, incluida la pérdida de sueño y la reducción del funcionamiento social. Pero la investigación que analiza el impacto de los videojuegos en el rendimiento escolar ha sido más controvertida. Si bien algunos estudios sugieren que los videojuegos intensivos pueden tener un efecto negativo en el rendimiento escolar, otros estudios han demostrado exactamente lo contrario. Parte del problema con este tipo de investigación es que la mayoría de los estudios realizados han sido transversales, lo que hace extremadamente difícil hacer suposiciones sobre causa y efecto. En otras palabras, ¿los juegos de computadora afectan el rendimiento escolar o los estudiantes de bajo rendimiento académico simplemente tienen más probabilidades de jugar juegos de computadora? Debido a los resultados a menudo contradictorios de los diversos estudios que examinan cómo los juegos afectaron el rendimiento escolar, se han propuesto diferentes hipótesis. La hipótesis del desplazamiento del tiempo sugiere que el tiempo dedicado a jugar juegos de computadora significa menos tiempo que podría dedicarse a actividades académicas como estudiar y hacer la tarea. Por ejemplo, los jóvenes que juegan juegos de computadora. Los jóvenes que juegan juegos de computadora regularmente suelen dedicar 1/3 menos de tiempo a la tarea que sus contrapartes que no son jugadores. Aún así, la investigación que compara el rendimiento académico en los estudiantes que poseen consolas de juegos de computadora y aquellos que no, han encontrado muy poca diferencia en su rendimiento escolar. La hipótesis del desplazamiento del sueño sugiere que los jugadores pesados duermen menos en general que los no jugadores. Además de dormir menos horas en general, la calidad de su sueño a menudo también es peor. Los jugadores pesados no solo se acuestan más tarde que los no jugadores, sino que la excitación física y emocional producida por las intensas sesiones de juego puede reducir la cantidad de sueño REM que obtienen y, en general, hacerlos menos alertas y más propensos a errores cognitivos. Similar a las otras hipótesis de desplazamiento, la hipótesis de déficit de atención sugiere que los juegos prolongados pueden conducir a déficits de atención y aumentar la impulsividad. Al dedicar tiempo a las actividades que podrían ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades de atención sostenida, como estudiar o hacer tareas, los juegos pueden tener el efecto contrario.
En realidad, hay algunas investigaciones que respaldan el vínculo entre el tiempo total de pantalla, videojuegos, mirar televisión y el uso de la computadora, y mayores problemas de atención, aunque la correlación tiende a ser moderada. Pero no todos los investigadores comparten este pesimismo sobre los juegos. Los partidarios de la hipótesis de mejora cognitiva señalan que los juegos de computadora a menudo son muy complejos y pueden actuar como programas de entrenamiento para diferentes habilidades cognitivas. Esto significaría que los juegos regulares pueden conducir a mejoras significativas en la capacidad de atención, orientación visual y memoria general. Y sí, hay algunos estudios de investigación que parecen confirmar esto, aunque estas muestras utilizadas en estos estudios tienden a ser bastante pequeñas. Han descubierto que los jugadores regulares obtuvieron puntuaciones más altas que los no jugadores en las pruebas de funcionamiento ejecutivo, inteligencia fluida y memoria de trabajo. Para los niños pequeños en particular, las mejoras parecen incluso mayores que para los jugadores adultos. Entonces, ¿los videojuegos son útiles o perjudiciales en lo que respecta al éxito académico? Para su propio estudio, GNAMS y sus coautores analizaron las respuestas al cuestionario de 3.554 estudiantes, 56% mujeres, y en 3 ondas de medición que comenzaron en el grado 9, o la 1, y continuaron hasta el grado 11, o la 2, y el grado 13, o la 3. En la primera ola, se les preguntó a los estudiantes sobre la cantidad de tiempo que pasaron jugando. A. Juegos de rol en línea, como World of Warcraft. B. Juegos de habilidad o estrategia. Y C. Otros juegos de computadora o juegos de computadora jugados en un día escolar normal. Durante las 2 primeras oleadas, también se les preguntó a los estudiantes sobre sus calificaciones en matemáticas y alemán. Los estudiantes en los grados 9 y 12 completaron las pruebas de rendimiento que miden su habilidad real en estas materias. Los estudiantes de 9º grado también completaron pruebas de capacidad de razonamiento para ser utilizados como una estimación de referencia de la inteligencia general. En total, el 70% de los estudiantes de la muestra informaron haber jugado juegos de computadora al menos ocasionalmente, mientras que el 20% o más informaron pasar 2 horas al día jugando, incluso en las noches escolares. Como se esperaba, los niños pasaron mucho más tiempo jugando que las niñas en general, y también hubo diferencias significativas de género en los puntajes de competencia. Mientras que los niños tendieron a superar a las niñas en las pruebas de competencia matemática, las niñas fueron significativamente mejores que los niños en cuanto a la competencia en lectura, así como a obtener mejores calificaciones en alemán. Al observar el efecto general de los juegos en los académicos, GNAMS y sus colegas encontraron evidencia clara de que los juegos prolongados en las noches escolares se asociaron con calificaciones más bajas en general. Aunque la relación fue modesta, los resultados se mantuvieron consistentes incluso teniendo en cuenta las diferencias de género. Sin embargo, al observar las competencias reales, es decir, la habilidad matemática y del lenguaje medida por las pruebas de rendimiento, no parecía haber ningún vínculo con el comportamiento del juego. Lo que estos resultados parecen indicar es que gran parte de la histeria sobre el impacto académico de los videojuegos en el éxito escolar probablemente esté fuera de lugar. Si bien los juegos parecen tener un impacto negativo en las calificaciones, el tamaño del efecto, aunque significativo, sigue siendo muy pequeño. Como señalaron los autores al analizar sus hallazgos,
Los estudiantes que juegan 2 horas al día aumentan las probabilidades de recibir una calificación más baja en matemáticas o estudios de lenguaje 2 años después en un factor de 0.8 en el mejor de los casos. Incluso en los casos más extremos en los que los jugadores juegan hasta 8 horas al día, el grado en que sus calificaciones disminuyeron con el tiempo varió ligeramente, un factor de 0.5. Aunque estos resultados brindan cierto apoyo para las diversas hipótesis de desplazamiento y ninguna para la hipótesis de mejora cognitiva, aún se necesita más investigación para ver otros factores como la pérdida de sueño, la reducción del contacto social o cualquiera de las otras posibles explicaciones que han sido propuestas por investigadores. Además, podría ser útil observar diferentes tipos de juegos para ver si afectan a los jóvenes de diferentes maneras. Por ejemplo, hay numerosos juegos que han sido diseñados específicamente para mejorar las habilidades cognitivas. ¿Podrían ser más beneficiosos que los juegos orientados a la acción en términos de éxito escolar? Para finalizar, este estudio sugiere que las preocupaciones sobre los peligros potenciales de los juegos son probablemente exageradas, al menos en lo que respecta al logro académico. Sin embargo, al igual que en el prolongado debate sobre si los juegos de computadora hacen que los niños sean violentos, la cuestión de si los juegos de computadora ayudan o perjudican a los niños académicamente es poco probable que se resuelva pronto. Capítulo 6. Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia y cómo se mide? Leer una hoja de ruta al revés, sobresalir en la ajedrez y generar sinónimos de brillante puede parecer 3 habilidades diferentes. Pero se cree que cada uno es un indicador medible de inteligencia general, o G, un constructo que incluye la capacidad de resolución de problemas, la manipulación espacial y la adquisición del lenguaje, y es relativamente estable a lo largo de la vida de una persona. Las pruebas de coeficiente intelectual comparan el desempeño de una persona en el examen con el desempeño de otras personas de la misma edad, a menudo referidas como una muestra normativa. En los niños, el puntaje refleja la diferencia entre la edad mental y cronológica de un niño. El coeficiente intelectual o cociente intelectual es el puntaje más utilizado para evaluar la inteligencia general, o G, y generalmente mide una variedad de habilidades, desde la verbal hasta la espacial. Cualquier persona de cualquier ámbito de la vida puede ser muy inteligente, y la calificación alta en un aspecto de la inteligencia tiende a correlacionarse con puntuaciones altas en otros aspectos. El coeficiente intelectual es el rasgo psicológico más robusto medido y se correlaciona fuertemente con los resultados positivos de la vida, incluida la salud y la longevidad, el rendimiento laboral y los ingresos de los adultos. También es neuroprotector en formas que no se entienden completamente. Las personas con un coeficiente intelectual alto tienen una ventaja para hacer frente a eventos traumáticos. Tienen menos probabilidades de desarrollar TEPT en toda regla y son más capaces de superarlo cuando lo hacen, y pueden experimentar una disminución menos rápida en el curso de la enfermedad de Alzheimer. ¿Se puede mejorar la inteligencia? Algunos aspectos de la inteligencia pueden mejorarse. Sin embargo, la controversia envuelve cómo mejorar la inteligencia y cuánta inteligencia puede evolucionar. Quizás la máxima más relevante es: el hecho de que las personas puedan eludir los límites del rendimiento no significa que el rendimiento no tenga límites. Primero, un requisito previo crítico para el crecimiento intelectual es rechazar la creencia de que la inteligencia es fija. En segundo lugar, los aspectos de la inteligencia que pueden mejorarse incluyen la velocidad de procesamiento, las estrategias de resolución de problemas y la mejora de la memoria.
hay una probabilidad mucho menor de mejorar el rendimiento general de la prueba de coeficiente intelectual o la capacidad de la memoria de trabajo, un correlato importante de inteligencia. Las habilidades que se practican en las aplicaciones de entrenamiento cerebral no se pueden transferir fácilmente al rendimiento de las pruebas de coeficiente intelectual ni a la resolución de desafíos medioambientales únicos, y por lo tanto no tienen un impacto demostrable en el coeficiente intelectual. La mayoría de los psicólogos ven la inteligencia como una medida general que comprende una amplia variedad de habilidades, típicamente calculadas a través de pruebas de coeficiente intelectual. A principios de la década de 1980, sin embargo, el investigador de Harvard, Howard Gardner, propuso que puede haber múltiples tipos de inteligencia que los humanos poseen en cantidades variables. Estos tipos, de los cuales ahora hay 9, incluyen inteligencia visual espacial, lógica matemática e interpersonal, entre otros. Según la teoría de Gardner, alguien con un alto nivel de inteligencia interpersonal probablemente se destacaría en cooperar dentro de un grupo, mientras que alguien con altos niveles de inteligencia lógico-matemática tendría una mayor capacidad para comprender números, patrones y razonamiento lógico. Pero aunque el concepto ha ganado popularidad con el público en general y a menudo se usa en pruebas de personalidad o empleo, muchos investigadores de inteligencia cuestionan la existencia de diferentes inteligencias y han criticado la teoría, los criterios y los diseños de investigación de Gardner. Capítulo 7. Tu coeficiente intelectual no es constante. La sabiduría común afirma que su coeficiente intelectual es fijo. Por supuesto, las diversas inteligencias múltiples cambian con las experiencias de la vida personal y el crecimiento, pero generalmente consideramos que el puntaje estándar del coeficiente intelectual es inherente e inmutable. Pero incluso la medida estándar del coeficiente intelectual cambia durante las diferentes etapas de la vida. Claramente, el coeficiente intelectual de los niños pequeños cambia a medida que maduran. Varios estudios incluso muestran que el entrenamiento de la memoria de trabajo puede elevar el coeficiente intelectual de los niños de primaria. Más de un analista afirma que un riguroso PH.D programa puede elevar el coeficiente intelectual en adultos. Lo más obvio es la disminución del coeficiente intelectual en aquellos ancianos que no envejecen bien debido a la enfermedad. Un segmento descuidado a lo largo del espectro de edad es la adolescencia. Ahora, la evidencia indica que este grupo de edad experimenta cambios en el coeficiente intelectual que van desde una disminución hasta un aumento. Un estudio de este tema muestra que los puntajes de IQ, tanto verbales como no verbales en los adolescentes, se relacionan estrechamente con los cambios en el desarrollo que ocurren en la estructura del cerebro durante la adolescencia. Los estudios longitudinales de imágenes cerebrales en los mismos individuos revelan que los aumentos o disminuciones en el coeficiente intelectual se producen coincidentes con cambios estructurales en la materia gris cerebral que ocurren en los adolescentes. El estudio realizó escáneres cerebrales por resonancia magnética y pruebas de coeficiente intelectual en 33 adolescentes normales en los primeros años de la adolescencia y luego nuevamente en los últimos años de la adolescencia. Se observó una amplia gama de coeficientes intelectuales, 77 a 135 en el grupal inicial y 87 a 143 en el grupo tardío. Para cualquier individuo dado, el cambio en la puntuación del coeficiente intelectual cambió de -20 a +23 para el coeficiente intelectual verbal y de -28 a +17 para el coeficiente intelectual no verbal. El análisis de correlación reveló que los aumentos en el coeficiente intelectual
se asociaron con un aumento en la densidad cortical y el volumen de las regiones cerebrales involucradas en funciones verbales y de movimiento. Las implicaciones son profundas, especialmente porque se relacionan con el entorno local de un adolescente determinado. Lo que sucede durante la adolescencia aparentemente cambia la estructura cerebral y la capacidad mental. Es probable que muchas influencias dañen el cerebro, como el abuso de drogas o el estrés social o la falta de educación y la estimulación intelectual. Por el contrario, los datos indican que los beneficios positivos para la estructura cerebral y la capacidad mental pueden ser el resultado de un entorno mentalmente saludable y una rica experiencia educativa. Los datos sugieren que todo el énfasis en las iniciativas de preescolar y Head Start puede disminuir nuestra atención al papel clave desempeñado por la escuela intermedia y la escuela secundaria temprana. Esto confirma lo que muchos de nosotros siempre sospechamos, a saber, que nuestra sociedad tiende a nutrir insuficientemente a los tardíos. Tal vez los primeros alumnos de alto rendimiento que no cumplen con su promesa lo hacen, porque asumimos erróneamente que pueden manejarlo sin mucha ayuda. Los padres, los educadores y los encargados de formular políticas educativas deben prestar atención. Pocos libros pueden cambiar el futuro de una persona. Uno de ellos podría ser mi libro, Better Grades, Less Effort, que explica los consejos y trucos de aprendizaje de quien solía ser el mejor estudiante cuando un maestro de secundaria dijo que mi coeficiente intelectual no justificaba las altas calificaciones que estaba obteniendo. Los maestros predijeron que tendría problemas con la universidad. ¿De verdad? Pasé a ser estudiante con honores en 3 universidades, incluida la de graduarme temprano con un título de DVM y obtener un doctorado en 2 años y medio. Mi coeficiente intelectual documentaba que no era tan inteligente. Creo que las malas habilidades de aprendizaje son lo que frena a la mayoría de los estudiantes de un rendimiento superior. Este libro puede cambiar la vida de una persona, ya que mis propias experiencias al aprender a aprender han cambiado mi vida. Sospecho que también ayudó al desarrollo de mi cerebro. Como todo varía, no debería sorprendernos encontrar diferencias genéticas en lo que comúnmente se conoce como coeficiente intelectual, inteligencia verbal y no verbal, según lo sugerido por una prueba. El coeficiente intelectual solía ser visto como estable a lo largo de la vida. Si tuvo la suerte de haber heredado buenos genes, se lo consideraría listo para la vida, también porque el coeficiente intelectual parecía correlacionarse más con el éxito monetario. En primer lugar, el estudio de Harvard Grant descubrió que nuestra capacidad de dar y recibir amor se correlaciona aún más con el éxito que nuestro coeficiente intelectual. En segundo lugar, la inteligencia no es tan estable como se creía originalmente. Puede aumentar o disminuir a lo largo de nuestras vidas. Antes de ofrecer posibles razones para posibles fluctuaciones intraindividuales, déjame preguntarte esto. ¿Por qué los seres humanos terminaron con un cerebro tan grande? Lo más probable es que hayas respondido algo similar a la inteligencia que proporciona una ventaja en el proceso evolutivo. Sin embargo, aunque la inteligencia era claramente ventajosa, puede que no haya sido la razón de nuestro cerebro en globo. Hay mucha evidencia de apoyo presentada por primera vez por Peter Wheeler a fines de la década de 1980 de que somos bendecidos con abundantes neuronas porque la Tierra se calentó. El flujo sanguíneo al cerebro prehumano cambió como resultado de la postura erecta, lo que permitió que el cerebro se enfriara aún más. Este cambio desencadenó el desarrollo de una corteza más grande que sirvió como capa protectora. En otras palabras, teníamos células cerebrales adicionales por si acaso, como una llanta de repuesto en el maletero. Si algunas de nuestras células preciosas se quemaran, los extras no especializados podrían hacerse cargo de sus trabajos después de un periodo de entrenamiento. La capacidad de entrenamiento de estas células, así como nuestra inteligencia, es solo un gran efecto secundario. ¿Qué tan humilde es eso?
Con esta información en mente, permítanme compartir con ustedes 5 razones por las cuales nuestra inteligencia no es tan fija como creían mis maestros alemanes cuando nos recomendaron escuelas y carreras a niños impresionables a la temprana edad de 9 años. 1. El cerebro es un órgano en movimiento dinámico, lleno de vida. Cada célula es una entidad cambiante que crece nuevas conexiones, dendritas, en el momento en que aprendemos algo. El cerebro no es una roca, sino un río, que se recrea constantemente. No creo que las partes del cerebro involucradas en la inteligencia sean la excepción a lo que los budistas saben desde hace 2500 años. Todo está sujeto a cambios. 2. La inteligencia no se encuentra en un área particular del cerebro, sino que involucra una gran cantidad de regiones. Si solo cambia un área debido a entrenamiento, trauma, fluctuaciones endocrinas, procesos de envejecimiento, ejercicio, agotamiento, meditación o nutrición, nuestra inteligencia también debería cambiar. Las personas que trabajan, por ejemplo, desarrollan nuevas neuronas en el hipocampo, responsables de la memoria. Las personas que meditan regularmente aumentan la densidad de neuronas en el lóbulo frontal, responsable de la concentración. Las personas que miran mucha televisión pierden 1 millón de neuronas por segundo. Exageración leve. 3. La noción de inteligencia estable contradice mi experiencia personal. Cuidado, evidencia anecdótica. Yo era una flor tardía. Las matemáticas fueron una pesadilla hasta que ingresé a la universidad, que es donde finalmente comencé a enseñarlas. Todos los idiomas eran griegos para mí, a pesar de que a mis maestros les gustaba mi creatividad, es decir, historias. Para mi angustia, solo comencé a enfocar mi mente en las pequeñas cosas de la vida, letras, números, palabras, oraciones, cuando era adulto. 4. Cada vez más estudios confirman mi experiencia personal. Me encanta cuando eso sucede. Según un estudio de 2011, el 35% del coeficiente intelectual de 33 niños cambió significativamente de la infancia a la adolescencia, ya sea positiva o negativamente. Baltz y Baltz han demostrado durante mucho tiempo que un tipo de inteligencia parece aumentar con la edad, inteligencia cristalizada, conocimiento, sabiduría, mientras que otro tipo disminuye, inteligencia fluida, capacidad de resolución de problemas, velocidad, memoria. Pero incluso el último tipo puede ser criado nuevamente con capacitación según los investigadores. Y considere las preciosas observaciones de Malcolm Gladwell. Los talentos son realmente solo talentos cuando entrenamos nuestra mente para ellos. Obtenga aproximadamente 10,000 horas de entrenamiento y usted también puede convertirse en un caso atípico. 5. Un estudio de 2012 encuentra que cuanto más abiertos somos, listos para comprometernos con algo nuevo, más probabilidades tenemos de aumentar nuestra inteligencia cristalizada. Estos hallazgos no sugieren que la genética no juegue un papel en nuestra inteligencia. Ellos juegan un gran papel en realidad. Ofrecen una base desde la que tenemos que trabajar, nos guste o no. Pero los defensores fuertes de un coeficiente intelectual estable no estudian a los individuos, sino que miran a la población. Lo que se aplica a la población puede no aplicarse a usted. Puede hacerse la excepción al no hacer lo que hace la mayoría de la gente, que es descansar en sus laureles después de la graduación. Capítulo 8. Los juegos de computadora pueden ser una fuente importante de alegría. Quizás nunca en mi vida había conocido a alguien tan feliz como Gavin. Durante nuestra primera sesión, me dijo que se sentía como el saco de boxeo del universo. Incluso más, a la edad madura de 29 años, dijo que estaba resignado a este destino. Nada en la mente de Gavin estaba bajo su control, pero en lugar de generar ansiedad, esta convicción generó en él una depresión de plomo. Su trabajo como diseñador gráfico no solo exigía horas extenuantes al tiempo que ofrecía un pago de baja categoría,
sino que se le podía quitar en cualquier momento mediante el cierre o el despido de la empresa. Incluso esta cosa que le molestaba no era suya, lo que por extensión significaba que el dinero que ganaba allí tampoco era realmente suyo, y tampoco lo era el departamento que alquilaba usando ese dinero. Un departamento que también podría perderse en un instante, pensó, por desalojo o desastre natural. La idea de que podría obtener significado o satisfacción de su trabajo y, por lo tanto, al menos poseer algún sentido de logro fue ridícula para Gavin. En el mejor de los casos, era un engranaje en una máquina corporativa. Los dientes son útiles si son reemplazables, dijo. Lo más probable es que solo sea una decoración de la pared, y si me quitaras, no habría ninguna diferencia. Lo máximo que alguien podría decir es: oye, ¿no había algo en la pared ayer? Pero entonces probablemente agregarían: se ve mejor de esta manera. Gavin fue vívido y a menudo mordazmente divertido al detallar todas las formas en que su vida no importaba. Un pensamiento apenas comenzaría a formarse antes de que Gavin me lo calificara como trillado o lleno de detalles tan aburridos que pensarás en aumentar tu tarifa. Que él estaría siempre deprimido era cuestionable. El punto más fino que no pudo resolver fue si la fuente de la miseria era él o el mundo. En un día en que la mujer con la que había estado saliendo durante años, pero se negó a mudarse con el pretexto de hacerlo, la haría despertarse y darse cuenta de lo insoportable que era. Los sorprendió con entradas para ver a una banda con la que a ambos les gustó y luchó para mostrar una buena muestra de alegría. Gavin asumió que el defecto yacía dentro de sí mismo. Otras veces podría presenciar una muestra de grosería o falta de respeto entre extraños mientras caminaba por las calles de la ciudad de Nueva York y concluir que no, que era el mundo lo que era irremediable. Los juegos de computadora entraron en nuestro tratamiento de manera inusual, ya que también fueron considerados a través del filtro sombrío de Gavin. Me dijo que en su juventud, nuevamente tenía 29 años, había encontrado alegría y serenidad en la realización de varias actividades en solitario, el principal de ellos jugando juegos de computadora. Pero incluso ese preciado pasatiempo se había manchado con los años, y como con todo lo demás, Gavin iba y venía de qué lado era la culpa. A veces profesaba la creencia de que los juegos habían deformado sus habilidades sociales, al enseñarle erróneamente que las relaciones se podían medir de manera confiable y dependiente. En ocasiones, cuando Gavin se inclinó más hacia la autoculpabilidad, la narrativa se centró en la noción de que como su trabajo creativo o su novia reflexiva simplemente carecía de la capacidad de disfrutar de cosas agradables. Como resultado, se había distanciado de los juegos con el tiempo, no poseía consolas de juegos y no había jugado nada regularmente en varios años. Se supone que los juegos son solo por diversión, me dijo. Si los juego y no puedo encontrar placer en ellos, es doblemente deprimente. Es la confirmación de que estoy roto. Me he preguntado si es una distorsión de mi profesión lo que me hace imposible ver algo como simplemente cualquier cosa. Al insistir en que hay significado en el juego o en la alegría que genera el juego, ¿estoy absorbiendo toda la diversión? La afirmación de Gavin no era razonable, que a veces jugar un juego era solo por diversión. Por otra parte, eso todavía dejaba en la ambigüedad lo que significaba solo diversión o cómo alguien como Gavin podría llegar a verse a sí mismo como capaz de tenerlo. Mira, realmente no puedo apagarlo. La alegría es presencia, la experiencia de estar en el momento sin la carga del pasado y sin preocuparse por el futuro. Y es más fácil estar presente, mantener a raya el pasado y el futuro si las apuestas se sienten bajas. Así es como Gavin vendría a aprender a divertirse. A pesar de todas sus explicaciones sobre la permanencia de su miseria, Gavin asistió a nuestra terapia semanal con diligencia. Llegó a las sesiones a tiempo y sin falta, y aunque expresó escepticismo cada vez que desafiaba una de sus creencias más depresivas, a menudo también decía que quería creerme. Una parte de él no estaba totalmente comprometida con un futuro inequívoco. Una parte de él creía que el cambio era posible.
Así que me sentí curioso, pero no del todo sorprendido, cuando varios meses de tratamiento, Gavin anunció que había comprado una Nintendo Switch, su primera consola de juegos desde la universidad. ¿Te gusta eso?, yo pregunté. Me miró y luego miró hacia otro lado. No estoy seguro, todavía no he encendido la cosa. Gavin dijo que compró el Switch y un juego para él, Super Mario Odyssey, por impulso. No parecía importante para el asunto en cuestión, pero en mi cabeza lo corregí. Esto no fue un impulso, es decir, un salto del sentimiento a la acción que sobrepasa el pensamiento, sino algo más parecido a la espontaneidad, hacer algo porque quería hacerlo sin la carga de anticipar consecuencias nefastas. Sin embargo, al recibir la consola, la sensación de bajo riesgo de Gavin comenzó a erosionarse, por lo que retrasó su instalación. Dijo sobre el juego de Mario: ¿qué pasa si no me gusta o si soy malo? Habré desperdiciado el dinero y me engañaré a mí mismo para pensar que alguna vez podría ser animado. La gravedad que Gavin había puesto en la mascota del fontanero italiano de Nintendo era palpable, como algo sacado de Shakespeare. Esa era la cuestión de jugar o no. La respuesta, al parecer, abordaría directamente una pregunta completamente diferente, tácita pero implícita, y de un tono mucho más sombrío. ¿Gavin era incurable? Por casualidad, compré y comencé Super Mario Odyssey en casa 1 o 2 semanas antes, y mi mente parpadeó en el mundo virtual, que a través de los ojos de Gavin parecía tener tanto peso. ¿Cómo describir incluso el juego? Mario se une con un sombrero de copa inteligente llamado Cappy para estrellar una boda entre un dinosaurio y una princesa. Al arrojar a Cappy a diferentes objetos y criaturas a través de los mundos caprichosos y tecnicolores del juego, Mario adquiere sus características. Arrojar el sombrero a una rana convierte a Mario en un anfibio bigotudo capaz de tremendos saltos verticales. Arrojarlo a una bola de fuego convierte a Mario en una mancha de lava bigotudo capaz de atravesar ríos de magma caliente con facilidad. En una expresión pura del potencial de los juegos libres, el jugador debe transformarse en lo que sea que esté a su alrededor para explorar aún más la etapa actual y avanzar a la siguiente. Super Mario Odyssey es difícil de tomar en serio y difícil de no sonreír. Es una experiencia absurda y alegre, lo que hizo que la evaluación severa de Gavin pareciera absurda de una manera diferente. Noté cuánto parecía estar influyendo en el pronóstico de su salud en un juego de computadora, y fue rápido en procesar mi comentario a través de su filtro autocrítico siempre presente. Lo sé, dijo. Debe sonar tan idiota, un juego de computadora probablemente no importa en absoluto. Estaba saltando de un extremo a otro. Primero, el juego era una prueba para ver si estaría deprimido o no para siempre, y ahora no tenía ningún significado. Sentí que necesitaba adelantarme a la espiral de vergüenza de Gavin antes de que asimilara todo el acto de comprar un Nintendo Switch en su vieja y depresiva narrativa. Mira, dije. Dejemos una cosa perfectamente clara. Mario no es una cura para la depresión. Gavin se echó a reír, una risa genuina con cuerpo y espontánea que nunca antes había visto ni oído de él. Si puedes aceptar eso, se vuelve más fácil ver el valor real del juego, que definitivamente no lo es todo, pero tampoco es nada. Ya habíamos abordado este concepto en relación con otros temas, pero Gavin había contrarrestado hábilmente cualquier afirmación de que el comportamiento relacionado con su relación o trabajo, por ejemplo, era bajo en juego. Estas cosas eran importantes con un yo mayúscula y, por lo tanto, la forma en que se involucraba con ellos debía llevar algún decreto sobre su valor. Si se equivocaba en el trabajo, era un mal empleado. Si molestaba a su novia, era un mal compañero, y sumaba todas estas cosas. ¿Qué otra conclusión podría sacar sino que era un ser humano inequívocamente malo? Sin embargo, reconocer que ejercía ese tipo de presión sobre Mario parecía repentinamente inviable, incluso para Gavin. Mientras hablamos de eso, simplemente no pudo encontrar una manera de racionalizar el juego como un crisol a través del cual sería juzgado. A veces,
Mario era solo Mario. No podía salir nada condenatorio de darle una oportunidad a Odyssey. En el peor de los casos, no le gustó y había muchos otros juegos para probar. En el mejor de los casos, se lo pasaría genial y el juego no tiene que ser paliativo para todos sus problemas para que eso suceda. Al final de nuestra sesión, Gavin dijo que estaba ansioso por jugar. Probablemente será divertido, dijo con una sonrisa renuente, pero una sonrisa de todos modos. Gavin y yo rara vez volvimos a hablar sobre juegos de computadora durante el tratamiento. A medida que su capacidad para disfrutar de su vida y sus relaciones se expandió gradualmente, ocasionalmente incluía juegos en una lista de cosas que le parecían satisfactorias o las citaba como útiles para lidiar con el estrés. Los juegos nunca fueron una parte central de las razones de Gavin para buscar tratamiento y nunca se convirtieron en una parte central de nuestro trabajo. Pero una vez que se permitió disfrutar de los juegos, se convirtieron en una parte importante de su definición de una vida saludable.